Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una pregunta que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. ¿Logrará Yaman alertar a su madre sobre el peligro de Demet? Si eres fanático de las series turcas, especialmente de aquellas con un toque de drama, intriga y relaciones familiares complejas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar las posibles tramas, los giros inesperados y las emociones que rodean a este personaje tan crucial y su difícil situación. Primero que nada, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y fascinante sobre tus series favoritas, y no querrás perderte nada. Además, al suscribirte nos ayudas a seguir creando estos vídeos que tanto nos apasionan. Ahora, vayamos directo al grano. La pregunta central de hoy gira en torno a Yaman y su madre. Sabemos que Yaman, a pesar de sus luchas y su pasado, ha desarrollado un profundo sentido de protección hacia su madre. Y cuando hablamos de Demet, hablamos de una amenaza, una sombra que se cierne sobre su tranquilidad y potencialmente sobre su seguridad. La gran incógnita es si Yaman será capaz de romper las barreras, superar los obstáculos y, lo más importante, si su madre estará dispuesta a escuchar y creerle, dada la naturaleza de Demet y su influencia. Para entender completamente la magnitud de esta pregunta, debemos considerar varios factores. Primero, la relación entre Yaman y su madre. ¿Qué tan fuerte es este vínculo? ¿Ha sido erosionado por circunstancias pasadas? ¿Confía ella plenamente en Yaman, o hay dudas sembradas por terceros? Segundo, la naturaleza de Demet. ¿Qué tan peligrosa es realmente? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Cómo opera? ¿Y cómo ha logrado ganarse o manipular a las personas a su alrededor? Y finalmente el propio Yaman. ¿Qué herramientas tiene a su disposición para advertir a su madre? ¿Tiene pruebas sólidas? ¿O tendrá que depender de la intuición y la persuasión? Pensemos en los escenarios posibles. Podríamos ver a Yaman intentando hablar directamente con su madre, presentándole hechos y argumentos lógicos. Pero, ¿qué pasa si su madre, cegada por alguna razón, descarta sus advertencias como celos o paranoia? Podríamos ver a Yaman recurriendo a métodos más sutiles, quizás intentando recopilar pruebas irrefutables que expongan la verdadera cara de Demet. Esto podría implicar seguirla, grabar conversaciones, o buscar aliados que también sospechen de ella. Otro ángulo interesante es la dinámica familiar. A menudo en estas historias hay otros personajes involucrados que pueden jugar un papel crucial, ya sea apoyando a Yaman o, por el contrario, complicando aún más las cosas. ¿Podría haber un familiar o un amigo cercano que también vea el peligro de Demet y trabaje junto a Yaman? O quizás, alguien cercano a la madre de Yaman esté siendo manipulado por Demet para aislar a su madre de Yaman y mantenerla bajo su control. Consideremos la personalidad de Demet. Si es una persona astuta y manipuladora, como muchos de estos antagonistas suelen ser, es probable que haya construido una imagen pública o una red de apoyo que la haga parecer inocente. Esto dificultaría enormemente que Yaman pueda convencer a su madre, quien podría estar viendo solo la fachada que Demet ha creado. Imaginen la frustración de Yaman al intentar desesperadamente proteger a su madre de alguien que ella considera inofensivo, o incluso beneficioso. Yaman, por su parte, ha pasado por mucho. Ha aprendido a ser cauteloso, a leer entre líneas y a anticipar el peligro. Su instinto protector hacia su madre seguramente estará en alerta máxima. La pregunta es si su experiencia y su intuición serán suficientes para contrarrestar la influencia de Demet. ¿Podrá Yaman encontrar la manera de comunicarse de forma que su madre finalmente escuche? A veces la verdad solo se hace evidente cuando es demasiado tarde, y ese es precisamente el temor que envuelve a este dilema. Quizás Yaman no solo necesite advertir a su madre, sino también protegerla activamente. Esto podría significar un enfrentamiento directo con Demet, no solo verbalmente sino también físicamente, para interponerse entre Demet y su madre. Las consecuencias de tales acciones podrían ser impredecibles, y Yaman tendría que sopesar cuidadosamente cada movimiento. ¿Está dispuesto a arriesgarse a sí mismo, a su libertad, o incluso a su vida, para asegurar la seguridad de su madre? Pensemos en la narrativa típica de estas series. Generalmente hay un punto de inflexión donde las mentiras se desmoronan y la verdad sale a la luz. La pregunta es si Yaman será el catalizador de ese momento, o si sucederá de otra manera.
Podría ser que la propia Demet cometa un error fatal, o que alguien más intervenga para revelar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, Yaman parece ser el personaje más proactivo en esta situación, impulsado por un amor y una lealtad profundos. Ahora, consideremos las posibles reacciones de la madre de Yaman. Si Yaman logra presentarle pruebas convincentes, su reacción podría ser de shock, negación inicial, y luego una ira profunda hacia Demet. O si ha estado bajo una influencia muy fuerte, podría resistirse a creer, aferrándose a la imagen que Demet le ha proyectado. Esto sería devastador para Yaman. Y es que a veces las personas que están siendo manipuladas son las más difíciles de convencer. Están tan inmersas en la falsedad que la verdad les parece una agresión. Yaman se enfrentaría a un muro de incredulidad, y su lucha se volvería aún más ardua. Tendría que encontrar la forma de romper ese muro, no solo con palabras, sino quizás demostrando, haciendo que su madre vea la realidad por sí misma, sin el filtro de Demet. Es posible que Yaman tenga que utilizar una estrategia de doble filo, por un lado, intentar comunicarse abiertamente con su madre, y por el otro, preparar un plan de contingencia por si esa comunicación falla. Este plan podría implicar documentar todo, buscar aliados discretos, o incluso preparar una vía de escape para su madre. La tensión en estas historias a menudo se construye sobre la duda y la incertidumbre. ¿Hasta dónde llegará Yaman? ¿Será suficiente su valentía y su ingenio? ¿Y qué pasará si falla? Las ramificaciones de un fallo podrían ser catastróficas, no solo para su madre, sino también para Yaman y su relación con ella. Algo que también podría influir es la reputación de Demet. Si Demet ha tenido un pasado turbulento o ha estado involucrada en situaciones dudosas anteriormente, Yaman podría usar eso para respaldar sus advertencias. Sin embargo, si Demet ha logrado mantener un velo de respetabilidad, esto sería mucho más complicado. Imaginen la angustia de Yaman. Sabe que su madre está en peligro, pero no puede hacerle ver el peligro. Es una sensación de impotencia que cualquiera que haya intentado proteger a un ser querido de sí mismo o de una influencia negativa comprendería. En el fondo, la pregunta de si Yaman logrará alertar a su madre sobre el peligro de Demet no es solo una cuestión de si él tendrá éxito, sino también de la receptividad de su madre y de la astucia de Demet. Es una batalla de voluntades, de inteligencia y de emociones. Analicemos la estructura narrativa que probablemente se seguirá. Primero, Yaman detecta la amenaza. Luego intenta advertir a su madre, pero es desestimado. Esto lo impulsa a buscar pruebas y a idear un plan más elaborado. La tensión aumenta a medida que Demet se da cuenta de que Yaman sospecha, y podría intentar neutralizarlo. Finalmente llega el clímax, donde Yaman debe presentar sus pruebas y su madre debe tomar una decisión. Sería fascinante ver cómo Yaman navega por esta situación. ¿Será impulsivo y actuará precipitadamente o será metódico y estratégico? Su personalidad, forjada por sus experiencias, será clave. Si es un personaje que tiende a la acción, podría enfrentarse directamente a Demet. Si es más reflexivo, podría preferir la acumulación de pruebas. Y si Demet es una maestra en el juego de la manipulación, podría incluso intentar voltear la situación contra Yaman, haciendo que su madre crea que es Yaman quien está intentando hacerle daño o separar a la familia. Esto añadiría una capa adicional de complejidad y drama. En última instancia, la posibilidad de que Yaman logre alertar a su madre depende de una combinación de factores: su propia determinación y habilidad, la receptividad y la voluntad de su madre de ver la verdad, y la capacidad de Demet para mantener su fachada o ser expuesta. La intriga reside precisamente en la incertidumbre de si Yaman saldrá victorioso en esta batalla silenciosa pero crucial. Es la lucha por la verdad, por la seguridad y por la preservación de un vínculo materno que está siendo amenazado por la oscuridad. Así que, para resumir, hemos explorado la compleja dinámica entre Yaman, su madre y la amenazante Demet. Hemos considerado los posibles obstáculos que Yaman podría enfrentar, desde la incredulidad de su madre hasta la astucia de Demet, y hemos analizado las diferentes estrategias que Yaman podría emplear. La pregunta de si logrará alertar a su madre sobre el peligro de Demet sigue siendo el eje central, y su resolución dependerá de una intrincada red de acciones, reacciones y, sobre todo, de la verdad que logre emerger. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarme hoy en esta reflexión. Ha sido un placer desentrañar estas posibilidades con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Yaman logrará alertar a su madre?
¿Qué estrategias creen que debería usar? ¿Y qué papel creen que jugará Demet en todo esto? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estas fascinantes tramas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y otros fans de series turcas para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de análisis, teorías y todo lo que aman de sus series favoritas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.